Pichincha Universal, generando noticias. Doctora Paola Pavón, prefecta de Pichincha, está en nuestros estudios. Le saludamos cordialmente. Muy buenos días, prefecta, ¿cómo está usted? Buenos días, Washington. Buenos días, María Isabel. Un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal. Contenta de estar aquí. Bueno, iniciamos el tema y necesariamente vienen preguntas en el ámbito político. Ayer se produjo un hecho inédito. En la Asamblea Nacional se destituyó a 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es la reacción que tienen ustedes como movimiento político? Primero, rechazar profundamente la desinstitucionalización que vive el país. Creo que son momentos muy oscuros. El que ninguna de las instituciones sea respetada y sea colocada en su justa dimensión para la democracia es una afectación para todos. El día de ayer, 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, electo en el último proceso electoral, posesionado un mes después de lo que nos posesionamos casi todas las autoridades electas, ha sido arremetido bajo la consigna de que es un Consejo de Participación Ciudadana que responde a los intereses correístas y a los intereses de la Revolución Ciudadana. No se ha respetado la voluntad popular. Esos 4 consejeros ganaron mediante elección popular. Esos 4 consejeros contaron con la votación mayoritaria del pueblo ecuatoriano, que se apostaba bajo las reglas de juego que además siempre señalamos, al margen de la Constitución, al margen de la ley, quisieron colocar. Era un consejo que buscaba reinstitucionalizar la patria, así que conmovidos. Y ahí señalar algo, estimado Washington y María Isabel, decirle a los poderes fácticos de este país, decirle al gobierno nacional, decirle a esa mayoría espuria de la Asamblea Nacional que no están comprendiendo lo que los pueblos de América Latina están sintiendo y están viviendo. Esto no va a durar toda la vida, esto no va a durar para siempre. Este manoseo de la administración de justicia, este manoseo de las supuestas mayorías que en democracia aparentemente actúan al margen de la ley, no va a durar para siempre. Ojalá podamos reflejarnos en lo que está viviendo este momento la Argentina. La democracia finalmente se va a imponer, así que más allá de los momentos duros que vive el país, yo me siento todavía contagiada por los resultados importantes que se vivieron en Argentina este fin de semana en las elecciones PASO, y creo que lo que nos queda al pueblo ecuatoriano, a las fuerzas progresistas de este país, es colocar los intereses que nos juntan, los intereses de volver a institucionalizar la patria, respetar la Constitución, respetar la ley, no hacer de la judicialización de la política y de las mayorías móviles en la Asamblea el mecanismo para someter al pueblo ecuatoriano y las decisiones que éste toma por fuera de lo que establece la norma constitucional. ¿Sino qué, doctora? Mira, yo creo que finalmente lo que nos queda es seguir caminando y avanzando hacia el 2021. Yo insisto, el 2021 es un proceso en donde nosotros tenemos la posibilidad, a través del voto, a través de las reglas de la democracia. Nosotros siempre hemos insistido en la defensa de la democracia. Me refiero a la unión de las izquierdas o del progresismo, porque parecería que ahora mismo, con la implosión de Alianza País, con todo lo que se ha vivido como fenómeno político en los últimos 2 años, está como lejano esa posibilidad de un frente amplio como el de Argentina, que logró colocarse con semejante apoyo popular. Yo creo que la hoja de ruta que marcó Argentina y que marcó el Frente para Todos es una hoja de ruta que coloca a la Argentina en el medio. Y este es un proceso que sin duda le costó mucho a la militancia del Frente para la Victoria, a los sectores vinculados al kirchnerismo y al peronismo, que venían sosteniendo también una postura y de denuncia a propósito de la división que se enfrentó en la elección anterior, donde Macri ganó. Entonces creo que el hambre de la gente, la desinstitucionalización, la persecución como herramienta política, pero sobre todo el crecimiento de la pobreza, hizo que los
sectores progresistas puedan sumarse. Yo creo que hay varios sectores progresistas en el país. Yo no me atrevería a decir que solamente Alianza País, que en este momento reivindica, defiende y está en un gobierno que se ha prestado a los intereses de todo el modelo neoliberal, intereses que sucumbieron al Fondo Monetario Internacional, intereses que sucumbieron a que se nos imponga nuevamente una hoja de ruta que no defiende la soberanía política ni la soberanía económica de nuestra patria. No son las fuerzas progresistas hacia las que hay que mirar. Yo creo que hay que hacer un ejercicio profundo de diálogo, de debate. Yo he escuchado en estos últimos acontecimientos, inclusive actores de la oposición que en su momento fueron oposición a lo que significó el gobierno de Correa, pero que sin duda están sorprendidos, agobiados por todo lo que se vive. Mire, todo el proceso de persecución al expresidente Correa con el único objetivo, que no puede estar en la papeleta del 2021. Mire, todo el montaje del caso Balda, que fue un montaje en donde no se lo pudo juzgar en ausencia, hoy frente a la arremetida de su supuesto caso por una investigación periodística que es Arroz Verde 1, como lo han llamado, lo que busca es cambiar los delitos penales para poder acusar al expresidente Correa en ausencia, para poderlo sancionar, que esto sea un mecanismo para que él pierda sus derechos políticos y no puede estar en la papeleta del 21. Esto no solamente nos preocupa a quienes somos parte de la Revolución Ciudadana, sino a los otros actores que sienten que ya no hay justicia en este país, que no hay ley que valga, que simplemente la manipulación de los sectores vinculados a la justicia, me refiero a la Fiscalía, me refiero a varios jueces que se han prestado para este juego, ya no te da garantías jurídicas para nadie. Entonces creo que temas como esos, la reinstitucionalización de la patria, la conducción adecuada del modelo económico es urgente, no podemos seguir yéndonos a pique. Nosotros no enfrentamos un proceso inflacionario como el de Argentina porque estamos en una economía dolarizada, pero lo que está viviendo la ciudadanía y el pueblo de a pie, María Isabel, es gravísimo. Desempleo público cada vez se incrementa, desempleo privado por la falta de inversión se incrementa. Quito con la más alta tasa de desempleo. Quito y Pichincha con la más alta tasa, porque además no solamente te concentra la migración externa, sino también la migración interna, lo que siempre decimos, los chagras, ¿hacia dónde vamos? Vamos a la ciudad de Quito a buscar la posibilidad de tener un empleo. ¿Cómo hemos visto el incremento de la delincuencia? Créame que es algo que lo sentimos todos. El fin de semana estuve a punto de ser sujeta de un atraco en la zona de la Marín. Además, comentarles que por las denuncias constantes que recibimos en el peaje, porque los ciudadanos creen que nosotros tenemos la administración desde la Marín hasta la autopista Rumiñahui, tenemos denuncias constantes de bandas que están asaltando en la zona de la Marín, que están asaltando en la zona del Trébol, y si tú conversas con la ciudadanía en general o vas a tu reunión familiar del sábado, del domingo, lo que se discute es la inseguridad, los robos en la metrovía, los robos en el trolebús, los robos en el servicio de transporte público. Es decir, estamos sintiendo los embates de una sociedad que empieza a empobrecerse. Entonces, temas como esos son los que tenemos que colocar para la discusión del 2021. Y justamente para llevar la estrategia. Y cerraría con eso, María Isabel, nosotros como Revolución Ciudadana, abiertos a esa discusión, abiertos con los sectores progresistas que buscan desde la democracia volver a recuperar hay la que patria. dar el salto cualitativo, Hay que dar porque ese de lo salto. contrario Así es. no pasa absolutamente nada. Exactamente. ¿Y están dispuestos ustedes a dialogar con sectores de la tendencia que en un momento determinado se mostraron contrarios a la propuesta de la revolución, de la tesis de la Revolución Ciudadana? Dispuestos a conversar, dispuestos también a tener, Washington, la suficiente inteligencia emocional. Yo sé que sobre todo este programa en la mañana es muy escuchado por las bases de la Revolución Ciudadana, y quiero también enviar un mensaje a nuestras bases de la Revolución Ciudadana. Nosotros sin duda seguimos siendo la primera fuerza política de este país, seguimos siendo la primera opción política de este país. Si revisamos las encuestas, Rafael Correa sigue teniendo la opción preferencial para la elección. De hecho, frente al tema de Argentina veía algunos editoriales
de la prensa que hace el eco de este gobierno y de este modelo, y decía, ojo, hay que poner las barbas en remojo, porque finalmente nos preocupa lo que está pasando en Argentina. Si las cosas serían si la elección sería en este momento en Ecuador, recibiríamos sorpresas respecto de la votación que puede tener Correa y la Revolución Ciudadana. Pero esa votación dura que tiene la Revolución Ciudadana no es suficiente para triunfar frente a la derecha. Y eso significa muchísima inteligencia emocional, significa muchos renunciamientos. Nosotros necesitamos ampliar nuestra base, ampliar los sectores que puedan acercarse y ver a la Revolución Ciudadana con todas las críticas que pueda haber, porque finalmente 10 años de un proceso de gobierno tienen que tener críticas. Como decía el presidente Correa, solamente los que no hacen nada son los que no están sujetos a crítica. Hay cosas que podemos mejorar, las que podemos hacer de mejor manera de lo que hicimos en los 10 años, pero tener esa suficiente apertura para comprender que nuestra votación, nuestro voto duro, no nos permite un triunfo en primera vuelta. Si hay algo que nos ha emocionado mucho de Argentina, es el enorme porcentaje que refleja el binomio Fernández, que además Cristina Fernández y Alberto Fernández lograron recoger en la demanda de la ciudadanía, porque además de que hay mucho malestar, que hay hambre, que hay pobreza, que cuando descuidas la salud pública, la educación pública, la gente reacciona de esta manera, pero también hubo actores políticos que a propósito de esta unidad jugaron un rol y un liderazgo claro. Entonces, todos los sectores progresistas del Ecuador debemos colocar los intereses, en este caso generales, la educación pública, la salud pública, el empleo, la producción, la inversión, el poder salvaguardar la economía nacional, deben ser los grandes ejes que nos permitan sentarnos en una mesa de discusión. Nosotros más adelante, como Revolución Ciudadana, daremos a conocer, estamos ya con una hoja de ruta para iniciar varios diálogos de esta magnitud, y como digo, Washington, con toda la apertura del caso y la inteligencia emocional que requiere este momento duro que vive la patria. Bueno, y eso para trasladarlo además a la política pública desde un sentido estratégico de la acción gubernamental en el GAT Pichincha, ¿cómo se trasladará? ¿Cómo se mostrará a la ciudadanía con el trabajo una opción de continuidad del proyecto político? Marisabel, estamos en el día 93 de nuestra gestión. Y quiero decirles que estamos haciendo grandes esfuerzos. Recibimos una institución clientelar, una institución desgastada, una institución desmotivada, también un triunfo en condiciones políticas complejas, pero tenemos buenas noticias. Por ejemplo, el que hayamos hace 2 semanas aprobado el presupuesto por unanimidad. Yo quiero hacer expreso el agradecimiento a todos los consejeros que integran la Cámara Provincial, porque además yo no tengo alcaldes de mi tienda política, no tengo presidentes de junta parroquial de mi tienda política, cualquiera habría utilizado políticamente el espacio del Consejo para no permitirle avanzar a la provincia, y al contrario, hay mucha predisposición. Solamente con el voto de la consejera Rosa Salazar, que es la presidenta de la Junta Parroquial de Calderón, de compromiso social, cercano a nosotros, digamos de nuestra misma opción política, los demás todos de otras tiendas políticas se apostaron, nos dieron un voto de confianza y aprobamos este presupuesto de 237 millones que además está casi comprometido en su mayoría. Nosotros hemos podido sacar aproximadamente 40 millones para los nuevos proyectos que ya colocamos como urgentes para la provincia, lo que tiene que ver con el Puerto Seco, lo que tiene que ver con la Pichincha productiva, con la Pichincha turística. Le hemos dado mucho énfasis también a esta nueva dirección de tierras, que le hemos dado un cambio completo. Es una de las direcciones que más
pronto nos está dando resultados. Hemos también colocado todo lo que tiene que ver con el apoyo y fortalecimiento a la economía popular y solidaria, a las cajas comunales, es decir, todo lo que nos comprometimos en campaña ya lo estamos sembrando. Entonces, aprobado el presupuesto, ya tenemos ahora que ejecutarlo. El día de mañana tendré ya el segundo gabinete institucional, en donde uno de los temas que discutiremos serán los indicadores para medir la ejecución presupuestaria. Si no hacemos una gestión eficiente, no podemos ampliar esa base. Si no hacemos una gestión eficiente, no podemos demostrar cuál es la diferencia de un gobierno provincial que cree en la gente, que se apuesta a la gente versus un modelo neoliberal. Creo que tenemos la gran posibilidad en Manabí y en Pichincha de evidenciar cuál es la diferencia de un modelo neoliberal en un gobierno y cuál es la diferencia de tener autoridades y gobiernos provinciales que piensen en la gente, que piensen en la producción, que sean un elemento de unidad como lo estamos haciendo aquí en Pichincha con todos los alcaldes. Mire, estamos trabajando con todos los alcaldes, no hemos tenido dificultades hasta el momento y todos comprometidos en 3 temas: la producción, el turismo y la vialidad como un mecanismo que genere producción y turismo. Y todo eso tiene que ver con la dinámica económica, que es la mayor preocupación de los ciudadanos a este momento. Ahora, allí la pregunta clave, doctora, es ¿para quién se gobierna? Y cuando las respuestas están claras respecto a si el 90% de la economía lo mueven las pymes, la economía popular y solidaria, y este gobierno no está gobernando para ellas, ¿lo va a hacer el gobierno de la provincia de Pichincha y el de Manabí? Mire, Marisabel, le voy a dar ejemplos que la ciudadanía va a poder digerirlos de mejor manera. Cuando yo digo me apuesto a la economía popular y solidaria, lo hago en todas las formas, desde que privilegiamos en compras públicas las ofertas de economía popular y solidaria que el gobierno nacional a través de CERCOV ha atacado y está buscando desaparecer, como por decirle, las soluciones viales que ahora nosotros estamos planteando, lo estamos haciendo con la gente. Hemos dispuesto ya la creación de varias microempresas viales para el mantenimiento vial, porque primero tenemos vías abandonadas, tengo un presupuesto que no me permite contratar trabajadores y obreros porque no puedo seguir incrementando la nómina del gobierno provincial porque somos más de 2.400 entre empleados y trabajadores, pero sí necesitamos que nuestras vías sean de primer orden y sí necesitamos que lo que se está recaudando en los peajes pueda revertirse en servicio para la gente. ¿Cómo lo podemos hacer de mejor manera? De una manera más barata para la institución sin que implique una carga de personal, con microempresas de economía popular y solidaria. Es decir, vamos a empezar a hacer el mantenimiento vial con la ciudadanía, con la gente, pero además, ¿qué características tienen que tener estas microempresas? Que la gente que integre las microempresas tiene que ser de la zona. Por ejemplo, el compromiso que hemos asumido con la microempresa vial para dar mantenimiento a la vía Pisque-San José de Minas, que es una vía enorme, gigante, que ha estado descuidada por falta de mantenimiento vial. Lo vamos a hacer con los gobiernos parroquiales y lo vamos a hacer con la gente de Puéllaro, de Perucho, de Chavespamba, de Atahualpa, de San José de Minas, de tal manera que dinamizas la economía que existe en esa zona. O por ejemplo, lo que vamos a hacer con la vía Calacalí-Río Blanco, que es una de las vías que ya estamos recuperando. Vamos a establecer el mantenimiento de esas vías con microempresas viales que puedan dinamizar la economía de Calacalí, la economía de Nanegalito, la economía de San Miguel de los Bancos. Es decir, que haya una retribución y que lo que se mueve, lo que mueve la economía, se quede en el territorio de Pichincha. Entonces, son evidencias que parecerían pequeñas, pero lo que demuestran exactamente es lo que usted dice, modelos de gestión distintos y diferentes, con la gente, para la gente. Se ha firmado una modificación del contrato con la Corporación Andina de Fomento. Esto servirá para desarrollar la segunda fase del sistema vial del Valle de los Chillos. Explíquenos, por favor, esto. Mire, decirle, Washington, que hemos encontrado la predisposición y la colaboración de la Corporación Andina de Fomento. Estaríamos con la licitación de esta última fase, que fue la que dimos a conocer antes de ayer a la ciudadanía. Estaríamos culminando el programa integral de rehabilitación del Valle de los Chillos. Recordará usted, Washington, que había hace algunos años muchísimo cuestionamiento a que no se retribuía a la ciudadanía de este sector
lo que implicaba la recolección del peaje. Así Entonces, con ese peaje se hizo un crédito hacia la CAF que tenía varias fases. Nosotros hemos hecho una modificación a la última parte. La CAF ha estado predispuesta, como lo dijo su representante en el Ecuador el día que suscribimos este convenio abierto al rediseño. Estaríamos topando 3 obras importantes: la rehabilitación de la autopista General Rumiñahui desde el centro comercial San Luis hacia el Colibrí. También estaríamos haciendo la rehabilitación de lo que implica el triángulo hacia el trébol, hacia el peaje, del trébol hacia el peaje que necesitamos. Esa es una, la calzada está bastante desgastada, es importante que podamos hacer esa repavimentación. Como alguien me decía, prefecta, ¿pero va a repavimentar o va a echar una capita encima? No, tenemos que repavimentar, y también la repavimentación de la avenida Ilaló en el tramo entre la autopista General Rumiñahui y el sector El Tingo. La gente que me está escuchando del Tingo dirá, por fin, esa es una vía que ya no presta ningunas condiciones, está ya es un desastre total, y finalmente es una zona en donde se genera turismo y se genera esparcimiento público para todo lo que implica la zona de Quito, la zona de Rumiñahui y las parroquias del Valle de los Chillos del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Quién no va el fin de semana al Tingo? ¿Quién no va el fin de semana a la Merced? No solamente por los balnearios, sino por comerte un rico hornado. Es decir, la gente que visita el Ilaló también, la gente que sube a hacer deporte de caminata, de aventura, de estar al aire libre. Es decir, eso es finalmente empezar a motivar el turismo en las parroquias rurales del Valle de los Chillos. Así que hemos tomado esta decisión y estamos haciendo la licitación internacional, que además, en lo particular, inclusive a la institución nos deja tranquilos. Una licitación internacional implica un acompañamiento permanente de la CAF, de tal manera que no nos podrán decir después que qué pasó con esas empresas y qué pasó con esa adjudicación de los contratos. Hemos hablado de una administración transparente, de manos limpias, que es lo que nos ha caracterizado. Así que también contentos por el modo en el que se hará una licitación internacional, de tal manera que podrán participar de manera abierta y podremos cumplir 2 objetivos: dar mejor atención al Valle de los Chillos, a las parroquias del Valle de los Chillos, al Distrito Metropolitano de Quito, y lo haremos de forma limpia, de forma transparente. ¿Y la vía Loa Unión del Toachi, cómo está el tema? Son algunos temas pendientes. También está el canal de riego allá en Tabacundo. Estimado Washington, y le agradezco la pregunta, porque tengo buenas noticias en la vía Loa Unión del Toachi. Yo les dije desde el inicio, lo expresé en mi campaña: si tengo que plantear un rediseño para poder cumplir con las aspiraciones del pueblo de Pichincha, que esto se termine de la forma más rápida y que podamos hacer la ampliación, lo vamos a hacer. Hemos planteado, como nos comprometimos, un rediseño de la terminación de la ampliación, Marisabel. Claro. Porque inicialmente lo que constaba en el proyecto eran los 3 túneles. Yo me opongo a los túneles, lo dije en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque primero, en una zona de las características de la zona Aloa Unión del Toachi, no sabes qué te vas a encontrar en un túnel, no puedes determinar. Primero, no puedes determinar por la naturaleza y lo que vas a encontrar, y segundo, no puedes tener un control sobre lo que podrían ser los contratos complementarios, y lo digo entre comillas, los contratos complementarios, porque tienes que tener rediseños técnicos. Vos botas la montaña, dinamitas la montaña, y bueno, lo que te encuentres ahí. Posiblemente algunos técnicos me rebatirán, pero prefiero un modelo que me permita saber cuánto tiempo se va a demorar, un modelo mucho más económico para la provincia, y además que lo podamos hacer en base a lo que ya se cumplió en la primera parte, y me refiero a la ampliación vía las pantallas, que es ganarle al abismo realmente. Como ya se hizo en la primera parte. Que fue algo extraordinario. Extraordinario, que funcionó. Así que teníamos mucho temor de que el Ministerio de Obras Públicas no nos acepte el rediseño. Nos ha aceptado el rediseño. Esto significa 110 millones de ahorro
solo para la provincia. 110 millones, y no solamente para la provincia, sino para el país, porque esa es una vía de carácter nacional. Lo estamos haciendo con contribución del gobierno de la provincia de Pichincha, con contribución de los usuarios a través del peaje y también con contribución del gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas. Entonces nos han aceptado, hemos recibido ya por escrito, hace 2 semanas además lo hemos recibido por escrito, estamos muy satisfechos. No hemos podido concretar un recorrido con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas por temas más bien internos del Ministerio, pero ya dispuestos a la contratación de los estudios para la ampliación vía pantallas. ¿Esto qué nos permitirá, Washington? Que en el 2023 esté concluida la obra. Esto es fundamental, porque tal como estaba diseñado bajo el legado de la administración anterior, primero había un desfinanciamiento enorme para poder cumplir con los túneles que se había planteado. Segundo, no teníamos calculado el tiempo que había que hacer. Y sin duda hay algunas dificultades en el manejo del fideicomiso y sobre todo por algo que no se lo hizo de manera responsable a tiempo, que tenía que ver con el incremento adecuado del peaje. Entonces, eso va a pasar, esas ¿no? son decisiones que las tenemos que tomar. Es sensible el tema, pero hay que tomar la decisión. O sea, Washington, si nosotros no logramos tener un incremento, además racional, porque no busco generar ingresos para el gobierno de la provincia, para la vía, sino exclusivamente para concluir la obra, no podríamos tener este sueño y esta aspiración hecha. Como le dije al Ministerio de Obras Públicas, si usted no me garantiza esas condiciones, yo devuelvo la delegación y que la asume el gobierno nacional, porque también hay que decirlo, las 2 obras que más dolores de cabeza le causan al gobierno de la provincia son de responsabilidad nacional, que es la Loa Unión del Toachi y la Calacalí Río Blanco. Nosotros, en vista de que el gobierno nacional no ha podido dar una solución rápida, dijimos, aquí estamos, que se nos delegue y que podamos actuar, como es el caso también de la Calacalí Río Blanco, que los ciudadanos, ya recibí buenos comentarios en este último feriado, ya los ciudadanos vieron ya que estaba ya la calzada está avanzando. Me fui por ahí. La otra, metimos todo un dispositivo de trabajadores, tanto de Hidroequinoccio como de la institución, para soportar el trabajo de la empresa Equitesa, y también tengo algunas observaciones sobre el trabajo que está realizando la empresa. He pedido a Hidroequinoccio y a nuestros fiscalizadores que sean serios, que cuiden los intereses, porque necesitamos que este contrato, que además tenía que haber concluido ya en este mes, la primera fase, que es la estabilización de los taludes, sentimos que todavía no tienen todo el personal, que no tienen toda la maquinaria que deberían tener para una obra de esta envergadura. Entonces, estamos ya trabajando, hicimos un dispositivo para el tema de la seguridad vial, estimado Washington, colocamos balizas, limpiamos la señalética horizontal, que estaba totalmente tapada por los ramales, que estaba sucia. Todo eso se habilitó, porque si tú viajas en la noche con neblina, además que la peor neblina te puede agarrar entre Puerto Quito y los bancos, que es una neblina durísima, escapas a matarte, no hay una sola señalización. Entonces no puedo esperar a que termine la vía para poder pintar las líneas de la señalética. Entonces hemos dado la orden que ya entremos con balizas. Estamos haciendo una intervención desde el gobierno provincial, porque nos interesa muchísimo la seguridad de los pichinchanos y las pichinchanas. Bueno, avancemos en tema, porque ya se nos agota el tiempo. Canal de riego Cayame Pedro Moncayo, y esto de que se han iniciado ya los estudios para la construcción del Puerto Seco, que me parece que son 2 temas súper importantes. Mire, Perfecto. Washington, voy a empezar con el tema del Puerto Seco. Varios de nuestros alcaldes que están interesados nos han planteado poder colocar el proyecto del Puerto Seco en sus jurisdicciones. Tenemos una invitación muy atractiva de Mejía, una invitación muy atractiva de Rumiñahui, y claro está el Distrito Metropolitano de Quito con toda la logística desarrollada a propósito del nuevo aeropuerto. Entonces no lo podemos hacer de manera subjetiva, hay que hacerlo con elementos y con estudios. Y ahí quiero colocar algo que también señaló Bernardo, el responsable de la CAF en el Ecuador. Ellos están desarrollando con el gobierno nacional el nuevo diseño de operación logística del Ecuador.
Y una de las preocupaciones que yo le expresaba a Bernardo es que siento que están haciendo este trabajo con el gobierno nacional y los municipios y dejando por fuera a los gobiernos provinciales, cuando son los que tenemos la competencia productiva por excelencia. Así que también estamos entrando en esta fase con la Corporación Andina de Fomento para tratar de ubicar las mejores condiciones. Este es un proyecto muy ambicioso que tenemos que hacerlo con alianza público-privada, no podríamos hacerlo con recursos únicamente estatales, así que queremos ir al diseño para poder colocar ya este proyecto en el mercado, porque también hay actores que están interesados. Cuando tú hablas de una nueva infraestructura y una nueva logística, los mismos sectores empresariales que son los que se beneficiarían están dispuestos a hacer la inversión, porque es menos costos para ellos, porque esto implica mayor eficiencia en la tarea que realizan, mayor impacto económico, tienes una economía de escala que les va a permitir mejorar sus condiciones. Entonces tenemos interés de algunos sectores, así que entre más rápido tengamos el estudio, muchísimo mejor. Y el tema del canal de riego Cayambe-Tabacundo, Washington, usted sabe que la administración anterior recibió, hizo ya la firma del acta provisional de entrega y recepción de este canal. Tenía que haberse hecho el 5 de agosto la entrega definitiva ya del canal, pero le comento que nos hemos dado el trabajo de revisar fase por fase el canal, cada una de las válvulas, hemos revisado las condiciones en las que está la laguna, ha empezado ya lo que conocen los técnicos como el llenado de la laguna. Hemos revisado cada una de las válvulas y tengo que comentar que hemos encontrado novedades. Estamos haciendo, por suerte, un trabajo tripartito entre Codemia, Hidalgo, que es la empresa que está construyendo, y el gobierno de la provincia de Pichincha. Entonces van, revisan la válvula número 120 ubicada en Malchinguí, hacen la revisión, mandan el agua, si la válvula resiste, todo está bien. Hemos tenido algunas dificultades en algunas válvulas, se levanta el acta, se llena ese momento, de tal manera que no vamos a encontrar discusión. Como me comprometí en el recorrido que hice en la zona de Cayambe y de Pedro Moncayo, y le dije a la comunidad, nosotros no tenemos ningún compromiso más que el que esta obra, que además ha tenido un incremento del 107% desde que arrancó, y que le ha costado tanto al país y que le ha costado tanto tiempo, esté en óptimas condiciones. Ellos tenían mucho temor de que nosotros simplemente firmemos, ya está recibida la obra, vamos a la foto, nos tomamos la foto y no pasa nada. No. Aquí hay mucho dinero invertido y tenemos que hacer una revisión a detalle en las condiciones en las que nos entregan el canal. Entonces estamos en esta fase de recepción del canal, y la otra, que es la fase de los canales terciarios. Hemos empezado ya a trabajar con Codemia. Codemia, para la gente que me está escuchando, es la organización comunitaria que tiene suscrito un convenio para la administración del canal de riego conjuntamente con el gobierno provincial. Es una organización que recoge a todas las organizaciones territoriales de Cayambe y Pedro Moncayo. Entonces hemos iniciado ya con Codemia todo el tema de la medición del riego parcelario. Porque Washington, ¿qué nos dice ahora la técnica? Que no se lo pensó hace 40 años cuando se diseñó el canal, que ahora hay una tecnificación del riego de tal manera que tú tienes que saber ese riego a qué parcela va, qué se va a cultivar en esa parcela, cuánta agua vas a necesitar para eso. Entonces estamos haciendo el levantamiento parcelario para poder determinar adecuadamente esta última fase, que serían los canales terciarios, que ya sería llevar el agua directamente a las parcelas. Vamos a tener, si no me equivoco, a finales de agosto ya los primeros cursos, que además nos va a dictar en persona el viceprefecto. Él es experto en riego, él ha asumido la capacitación directa a las organizaciones, y vamos a tener en Pedro Moncayo ya los cursos de el riego parcelario. Así que estamos avanzando también en el canal de riego Cayambe Pedro Moncayo, como nos comprometimos.
Voy a cerrar con una pregunta política, doctora, porque hay amplia expectativa en la ciudadanía a propósito de lo que fue el ejemplo de Argentina respecto de coalición de fuerzas progresistas alrededor de fortalecer una tendencia. Y claro, acá despierta muchísimas sospechas, dudas, que por ejemplo lo que ayer planteaba Andrés Mideros, un diálogo de la Revolución Ciudadana con Izquierda Democrática, ahora que están desarrollando todo este Instituto de Pensamiento Político, Manuel Córdoba Galaz, con fondo partidista, y un partido socialista que ahora está de nuevo recolonizado por fuerzas de Enrique Ayala Mora. O sea, como que es bastante difícil pensar en un escenario de reacomodo o unión de las fuerzas del centro a la izquierda, además de un sindicalismo que está pues claramente cooptado. Marisabel, yo creo que, sobre todo porque vengo de la base, creo que eso me permite tener una comprensión de abajo hacia arriba. Yo creo en un reacomodo de las fuerzas progresistas y no me refiero únicamente a la organización política, al partido político. Creo que las organizaciones de base y creo que las distintas organizaciones sociales deben marcarnos la cancha a las organizaciones políticas. Y me refiero, voy a poner un ejemplo, lo que ha logrado la Asamblea Nacional Ciudadana. La Asamblea Nacional Ciudadana es un espacio que convocó hace aproximadamente un mes y medio, esta gran lucha popular, que además fue invisibilizada por los medios de comunicación, que además quiero decir, los medios de comunicación son también de los grandes perdedores en Argentina, ¿no? Eso hay que entender y también tiene que ser un mensaje para los medios de comunicación en el Ecuador. Estas marchas que fueron invisibilizadas recogieron a varios sectores. Yo estuve acompañando a la distancia ese proceso, leyendo mucho, y me sorprendió ver a los representantes de los trabajadores de la salud, que en su momento fueron muy críticos al régimen de la Revolución Ciudadana. Tengo que reconocerlo, particularmente tuve ahí algunas dificultades. Tenías el gremio de todo lo que tiene que ver con la economía popular y solidaria, tenías los trabajadores del transporte también vinculados a ese espacio, tenías actores vinculados a todo lo que tiene que ver con la lucha de los pescadores. Es decir, planteo estos ejemplos porque creo que estas que fueron fuerzas de oposición y fuerzas que criticaron en su momento el régimen del correísmo, en este momento con la Revolución Ciudadana tienen un punto de encuentro. No queremos un modelo neoliberal que siga empobreciendo a los ecuatorianos y no queremos un modelo de gobierno que por acatar las normas del Fondo Monetario Internacional siga despidiendo gente, no le meta recursos a la salud, que cada vez desmantele la educación pública. Es decir, esos son los elementos. Entonces, mientras vos tienes una CUT vergonzosa que le hace el juego al gobierno nacional, tienes una serie de representantes de trabajadores eléctricos, del transporte, de la salud, que dicen, no, esto no está funcionando y esto no está avanzando. Entonces creo que mirar el campo popular es una también de las tareas que nosotros tenemos que hacer. Y digo por qué nosotros, y me pongo en primera persona, porque una de las deficiencias de la Revolución Ciudadana fue también burocratizar la política, creer que todo se tiene que resolver desde la organización política y únicamente desde la Revolución Ciudadana. Entonces creo que hay una serie de actores del progresismo que están, mire, a mí me ha sorprendido muchísimo declaraciones como las del señor Tandazo, o declaraciones como las de el ex asambleísta Aguilar, que son sectores de oposición, además, yo me atrevería a decir, del centro un poquito más para la derecha, ni siquiera del centro-centro, en donde les preocupa la desinstitucionalización, les preocupa el rol espurio de la Corte Constitucional, critican esa mayoría espuria de la Asamblea incluso entrar por la ventana a lo que han señalado, a la toma del poder. Ellos han dicho, que es lo que más han atacado. Nosotros nunca fuimos correístas, no creíamos en el proceso del correísmo, pero ¿quién puede desconocer que hay un vínculo entre el pueblo ecuatoriano y lo que significó la Revolución Ciudadana? Y más aún si nos reflejamos frente a la política de Carondelet el día de hoy. Entonces yo creo, Marisabel, frente a tu pregunta, que tiene que haber una acumulación de fuerzas desde el campo popular para que las organizaciones políticas, como la que tú mencionas, porque además
por ejemplo, me extrañaba oírle ahora al señor Mideros, que fue parte de nuestro gobierno, que después criticó nuestro gobierno, que se quedó algún momento con el presidente Moreno y que ahora está liderando el Instituto Manuel Córdoba Galarza, decir, sí, estamos dispuestos a conversar. Entonces, creo que las reglas de juego y quien tiene que marcar quien tiene que marcar la cancha tiene que ser el campo popular. Y también a nosotros, quienes somos la Revolución Ciudadana. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.